Comenzamos un nuevo bloque en esta edición de Desde las Bases, ahora con la presencia aquí en nuestros estudios del diputado nacional y secretario general de la UOM de Río Grande, Oscar Martínez. Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, tuvieron una actividad intensa con la presencia de distintos funcionarios nacionales en el Congreso, en la Cámara de Diputados más precisamente. Pasó Aranguren, pasó Marcos Peña. ¿Qué balance se puede hacer de esta presencia? Bueno, en principio, ¿cómo se dieron las visitas? La concurrencia de Aranguren tuvo que ver con un reclamo mayoritario de los distintos bloques, con la intención de lograr explicaciones y sobre todo un freno al tarifazo que el gobierno decidió sin contemplar ningún tipo de aspectos ni estructuras tarifarias como debiera haberlo hecho, y lamentablemente trasladando consecuencias terribles a los sectores más populares y a aquellos que tienen algún grado de indefensión más importante, como son los trabajadores y el pueblo. Esa charla, esa conversación, esa reunión que fue extensa, no tuvo ningún tipo de respuesta para el conjunto de los diputados que reclamaban airadamente que se expresara sobre si iba a haber algún tipo de modificación, e incluso llegaron a manifestar que no reconocían la existencia de un tarifazo y que un porcentaje altísimo de habitantes del país habían liquidado las facturas, cosa que para nada es así, según la información que surge de las propias distribuidoras que denuncian no haber cobrado las facturas. A esto se agregó diferentes tipos de provocaciones o ataques, como manifestar en reiteradas oportunidades que el valor de boca de pozo del gas o del petróleo tenía que ver con los incrementos salariales que lograban los trabajadores del sector petrolero, situación que para nada es así, y nosotros conocemos un poco de ese tema, pero en concreto lo que hay es un desprecio absoluto por responder y por atender los reclamos de la población. Si bien hay un avance considerable con esta resolución de la Corte Suprema, lo que queda es un camino abierto para que el gobierno pueda llevar adelante su política a partir de la realización de las audiencias públicas. Ahora, en el caso de Marcos Peña, vino con algún retraso, tenía que haber venido en el transcurso del mes anterior, no respondió tampoco a las preguntas, siempre tiene una actitud evasiva, a pesar de que ha concurrido con un enorme número de asesores que bloquearon todo un sector de lo que se denomina el Salón de los Pasos Perdidos, y lamentablemente no dio respuesta, salvo las que él considera desde una visión totalmente parcializada y desconociendo la realidad de sobre cuál es la situación actual del país. Acerca de la industria nacional, igual fue una de las preguntas a Marco Peña. ¿Se puede descifrar algo? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cómo se encuentra actualmente? No respondió en absoluto, solo el planteo de algunos deseos o proyecciones que están solamente en la imaginación y que siguen siendo parte de la campaña o de los anuncios de campaña que oportunamente realizaron, desconociendo y no reconociendo justamente la realidad con la caída de puestos de trabajo, con las suspensiones, con la caída de producción y sobre todo con la apertura de la importación, que está afectando de manera más que considerable a la industria nacional, que llega a ser tan grave como lo quedó reflejado con el tema de los frutícolas de Río Negro, que hicieron una demostración en la plaza y que después tuvieron su expresión a través de una diputada de Río Negro en la propia Cámara. Toda esta situación, Oscar, que describís, despidos, suspensiones, se viene acompañando también de un discurso casi permanente del presidente refiriéndose al ausentismo, a distintas situaciones que tienen que ver con los trabajadores, y por otro lado con represiones también que se vienen dando en distintos puntos del país. ¿Se sigue con preocupación esto? Es una de las características del gobierno. Primero, menospreciar, provocar, descalificar al pueblo, a los trabajadores, a aquellos que se manifiestan o reclaman. En el caso de la Patagonia lo hemos sufrido con las distintas actitudes de funcionarios, la provocación primero del ministro del Interior, que dijo que se andaba en remeras, de otro ministro de Comunicaciones, que manifestó que Tierra del Fuego era un problema, de la vicepresidenta y otros funcionarios que plantearon en reiteradas oportunidades que los trabajadores viven en una situación irreal si creen que tienen derecho a tener celular, a cambiar el auto o a comprar una moto o a irse de vacaciones.
que además dijo cuestiones más graves como que el problema de la droga eran los pobres. Todo este tipo de desprecios y ataques permanentes que tiene el movimiento obrero también cuando lleva adelante algún tipo de reclamo, como quedó expresado en las palabras del presidente, que plantea que ponemos palos en la rueda, que habló del ausentismo desde una falta total de moral. Se recuerda todavía en la Cámara de Diputados que de 321 votaciones faltó en 277, más del 85% de ausentismo en su labor parlamentaria, lo que habla de la irresponsabilidad. Y a esto se le agrega avanzado plan de aplicar el protocolo antipiquetes, como ha sucedido en estos últimos días, con durísimas expresiones de represión, tanto a los jubilados en el Puente Pueyrredón, a los trabajadores del ingenio en Salta, o esta situación poco clara que se ha dado también en Mar del Plata, a la que se le suman los hechos de ayer en la autopista Buenos Aires-La Plata, que también generan algunas dudas de cómo en realidad fueron, porque están contados por un sector del periodismo que obviamente tiene un interés absoluto en contra de la movilización popular. Acerca de la continuidad de la 19640, también trascendió en algunos medios que se podía llegar a achicar la cantidad de productos, palabras de algunos ministros también que atentan contra la continuidad. ¿Qué reflexión se puede hacer al respecto? En realidad lo que no hay es claridad ni certeza de parte del Gobierno Nacional. Creemos que no la tiene en ningún tipo de proyecto político, en la economía, en la industria, ningún avance en cuanto a elaborar cuál va a ser el futuro del país en los próximos meses e incluso en el año 2017. La esperanza que mantenían de mejorar en el segundo semestre creo que se ha fumado. Hablan de la caída de inflación como una solución, pero en realidad tiene que ver con la caída del consumo. La única posibilidad de comercializar productos hoy es bajándole los valores, y esto es una lógica que va a traer como consecuencia alguna baja, no muy importante también, en los valores de los productos, sobre todo la canasta familiar. Van a ser muy poco lo que se note ese tipo de situaciones, e incluso con la posibilidad de que algunos sigan incrementándose. Y en el caso de la industria sigue avanzando el tema de las suspensiones, de los despidos, de la caída de la venta de productos y estas consecuencias trasladadas a los sectores más débiles, que son justamente los trabajadores. Se intenta avanzar con una ley de flexibilización, ahora se habla de la ley del empleo joven, pero lo concreto es que no hay respuesta. En el caso particular de Tierra del Fuego se sigue mencionando un remanido discurso de la reconversión de la matriz productiva, sin entender muy claro qué significa eso, pero como queda lindo y gracioso, lo utilizan todos para tratar de evadir la respuesta. La verdad que ha habido diferentes informes y declaraciones y expresiones respecto a la posibilidad del mantenimiento de las actuales condiciones, y cada vez vemos que hay menos claridad. Se habla de productos, se habla de proyectos, se habla de industria, y lamentablemente no se menciona cuál va a ser el futuro de la Tierra del Fuego. En eso también estamos reclamando, y hemos logrado un compromiso concreto de parte de la Comisión de Industria, del presidente de la Comisión de Industria, que es un expresidente de la Unión Industrial Argentina, de reunir la Comisión en Tierra del Fuego para tratar la problemática de la industria fueguina. Con este panorama para los trabajadores, de la provincia y de todo el país, ¿qué caminos, qué alternativas ves como? Nosotros creemos que más que nunca hay que fortalecer la unidad, la organización y la posibilidad concreta de desarrollar un plan de lucha que nos una desde un punto al otro del país como alternativa a resistir este tipo de políticas y ataques que estamos sufriendo, y sobre todo las provocaciones y desprecios que, sumados a las represiones, son un cóctel muy peligroso para el propio gobierno, incluso porque va a generar cada vez más bronca y malestar en el conjunto de la población. Oscar, otra característica de este gobierno nacional pareciera un cambio de diplomacia en torno a la cuestión soberana de las Islas Malvinas, y una figura en tu persona que lleva el reclamo de todos los fueguinos. ¿Qué apreciación se puede hacer de este cambio de política? Desde el comienzo mismo hubo distintas actitudes y gestos de parte del gobierno, al punto tal que bajó de rango la secretaría para llevarla a una simple subsecretaría, con menos posibilidades de intervención en los distintos reclamos en cada uno de los organismos de debate internacional, donde antes había una presencia mucho más importante.
se empezó a plantear la posibilidad de sacar de discusión el tema de soberanía. No olvidemos que este presidente siempre anunció que le preocupaba muy poco el territorio de las Islas Malvinas. A eso se ha agregado las presiones del gobierno pirata que intenta lograr todavía más rédito a través de la explotación de las riquezas de las Islas Malvinas, como es el petróleo y la pesca, y en la que intenta presionar o generar algunas negociaciones que obviamente serán desfavorables. Nosotros lamentamos, rechazamos, repudiamos todo este tipo de actitudes, porque parecieran ser parte de un negociado que estarían dándose con la posibilidad de que la canciller pudiera ser miembro importante dentro de un organismo internacional como es la ONU, cosa que para los argentinos no tiene ningún interés, y menos aún si se intenta negociar por sobre lo que ha sido para nosotros, por lo menos los habitantes de Tierra del Fuego, un tema tan importante y sensible como ha sido todo el proceso de Malvinas. Oscar, te agradecemos mucho la presencia y la posibilidad de haber recorrido todos estos temas. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición. Vamos a la última pausa Desde las Bases. Enseguida volvemos con el testimonio del secretario gremial de los petroleros jerárquicos, Moisés Solorza, referido al reclamo para que el gas sea declarado un servicio esencial y también novedades para los empleados de comercio.